buenos días a todas y todos presentes. Soy Marcela Salinas, profesional investigadora de la Fundación Educacional Macor, y hoy tengo el honor de acompañarles en este webinar. Contarles que este evento está enmarcado dentro de un estudio denominado Diseño y Evaluación de un modelo formativo para docentes de enseñanza media técnico-profesional en competencias socioemocionales a desarrollarse en la región de Valparaíso. De esta manera, me gustaría comenzar saludando y agradeciendo a las autoridades de la Cámara Chilena de la Construcción, al OTIC, Corporación de Capacitación de la Construcción, y a CENSE, instituciones que apoyan y financian nuestro proyecto. También saludamos a las autoridades del Ministerio de Educación, del Ministerio del Trabajo, Chile Valora y Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Playa Ancha. Especialmente saludamos y agradecemos la presencia de los profesionales de la educación de los 5 establecimientos que participan de nuestro estudio: Liceo Benjamín Vicuña Maquena de Viña del Mar, Liceo Industrial A16 Óscar Corona Barahona de La Calera, Liceo Tecnológico Villa Alemana, Instituto Superior de Comercio Alberto Blest-Gana de Viña del Mar, Liceo Bicentenario Técnico Amancay, y a todas las instituciones educativas y empresas de todas las regiones de nuestro país, que hoy día también nos acompañan. Invitamos a todos los presentes a realizar sus preguntas y comentarios por escrito en el chat, que responderemos en el espacio de cierre de este webinar. A continuación, invitamos para que se dirija a ustedes, a los presentes, a la directora del proyecto de Fundación Educacional Macor, señora Carolina Mateo, para dar sus palabras inaugurales. Gracias, Marcela. Muy buenos días a todas y todos. A nombre de la Fundación Educacional Macor, les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinar, ¿ya? El cual busca hacer un aporte en la comprensión de las competencias socioemocionales y en su vínculo entre el mundo educativo y el contexto laboral. Como fundación, creemos firmemente en la importancia de juntar ambas dimensiones para poder contribuir así en el desarrollo y el crecimiento de nuestros futuros profesionales y técnicos del país. Quisiera aprovechar esta instancia también para saludar a todas las autoridades aquí presentes y agradecer en especial a la OTIC de la Cámara Chilena de la Construcción por poder confiar en nuestro proyecto, ¿cierto? Y formar parte también conjuntamente con nosotros en la ejecución de este mismo. Quisiera saludar también a los 5 liceos técnicos profesionales de la quinta región que hoy forman parte de este estudio, y a todos quienes el día de hoy nos acompañan en esta instancia. Espero de verdad que esta instancia sea una oportunidad llena de aprendizaje para todos ustedes, en donde podamos compartir experiencias y conocimientos. Así que desde acá, desde la distancia, les envío un fraterno saludo y esperamos que disfruten de este webinar. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias por tus palabras, Carolina, e invitamos a continuación a don José Garay, gerente general del OTIC, Corporación de Capacitación de la Construcción. Muy buenos días, don José. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Perfecto, estuve con algunos problemas de conexión. Oye, bueno, quiero partir saludando, por supuesto, a la Seremi de Educación de la región de Valparaíso, Patricia Colarte, al equipo de la Fundación Educacional Macor y a los expertos que nos apoyarán el día de hoy. Bueno, y por supuesto, todos los que nos acompañan vía streaming con este lanzamiento, que nos tiene bien contentos. No hay duda de que todos los que somos parte del ecosistema de la formación laboral tenemos el tremendo desafío de adaptarnos rápidamente a este nuevo escenario, ¿cierto? Este escenario donde la pandemia
no solamente aceleró el proceso de incorporación de tecnologías en las distintas industrias, sino que también remeció la priorización de habilidades que deben tener los trabajadores para desempeñarse en el nuevo contexto laboral. En este sentido, el World Economic Forum comenta que el pensamiento crítico y la resolución de problemas encabezan una lista de habilidades que los empleadores consideran cada vez más relevantes para lo que será el mundo del trabajo dentro de los próximos 5 años. A estas se le siguen otras actitudes como la autogestión, el aprendizaje activo, la tolerancia al estrés y la flexibilidad, privilegiando perfiles que destaquen por su resiliencia, la capacidad de movilidad y de adaptación al cambio, que son cosas que no necesariamente estábamos acostumbrados a privilegiar o dar mucha relevancia en el contexto laboral prepandemia. Entonces esto significa un completo cambio de paradigma respecto a las habilidades requeridas de un trabajador antes de la pandemia y después de la pandemia. Y por lo tanto tenemos un gran desafío, quienes componemos el sistema, respecto a nuestra responsabilidad de preparar a los trabajadores para estar listos y poder desempeñarse en el mundo laboral de manera correcta. Y para abordar esa preparación de los trabajadores, tenemos que ser capaces de abordar a quienes preparan a esos trabajadores. Hoy día nos enfrentamos a problemas que están recién surgiendo con herramientas que no existen y modelos de negocio que están siendo disruptivos en todos los rubros. Por lo tanto, necesitamos una mirada de innovación, de adaptabilidad a estos nuevos desafíos. Bueno, y un poco a través de este apoyo al programa, nosotros como Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción, lo que queremos es aportar al desafío, poniendo, como decía, en primera prioridad a quienes tienen la responsabilidad de preparar a los estudiantes. Y esto a través de la generación de instrumentos que mejoren sus habilidades formativas, desarrollando e incorporando nuevas metodologías de enseñanza, actualizando los contenidos instruccionales y potenciando el uso de nuevas herramientas de formación, como es el caso de las habilidades socioemocionales. Así es que, sin extenderme mucho, quiero finalizar agradeciendo a MACOR y a las organizaciones vinculadas al desarrollo de este proyecto, y por supuesto reiterar nuestro compromiso como Corporación de Capacitación de la Cámara Chilena de la Construcción de seguir apoyando iniciativas que aporten al sistema de formación laboral en nuestro país, desde una profunda convicción de que la capacitación la vemos como un vehículo de inclusión, movilidad y cohesión social. Así que buenos días a todos y que tengamos una excelente jornada. Muchísimas gracias por sus palabras, que en términos de la relación, de los nuevos desafíos que usted plantea, y por su apoyo a nuestro proyecto que está en curso. Muchísimas gracias, don José. E invitamos a la señora Patricia Colarte Troncoso, secretaria regional ministerial de Educación de la región de Valparaíso, a indicar unas palabras de inauguración de este webinar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer de manera especial a la Fundación MACOR, también a la Asociación darle las gracias a nombre de los 5 establecimientos educacionales que van a participar el día de hoy, a sus directivos, docentes, en un tema que es tan relevante en los momentos que estamos viviendo como es el tema socioemocional. Sabemos que las habilidades socioemocionales en este momento que estamos viviendo son fundamentales. Siempre lo han sido y de manera especial para este trabajo complejo que nos toca a los profesores desarrollar nuestras unidades educativas. Son aproximadamente 1000 estudiantes que se van a ver beneficiados de manera indirecta. Así es que muchísimas gracias a la Asociación Chilena disculpen, estoy en terreno, ya, a la Cámara Chilena de la Construcción, a MACOR, a CENSE, a todos quienes participan en esta capacitación. Les deseo muchísimo éxito y bienvenida a todos estos apoyos que se requieren en estos momentos complejos que estamos viviendo. Les pido disculpas, pero ando en terreno, así es que por eso he tenido algunas interrupciones. Muchas gracias, que estén muy bien y mucho éxito. Nos vemos nuevamente. Gracias. Agradecemos así a Patricia Colarte por su contribución con este discurso, destacando su labor, por cierto, desde terreno, en términos de destacar también el impacto que va a tener este proyecto abordando alrededor de 1000 estudiantes de la región de Valparaíso. Así entonces, comenzamos con el conversatorio, presentando a las expositoras. Neva Milicic Müller,
psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en educación y doctora en filosofía. A Teresita Marchant Orrego, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en dirección y gestión escolar de la calidad. A Soledad López de Lérida, psicóloga con un postítulo en Psicología Clínica Infanto-Juvenil y doctora en Psicología. En este contexto, comenzamos entonces este conversatorio junto a Neva Milicic. Gracias, Marcela, por la presentación. Y quisiera comenzar haciendo una aseveración un poco audaz, ¿ya? Que dice que no hay aprendizaje posible si no hay bienestar emocional, ¿no? Si aquí empieza a temblar, definitivamente nosotros no vamos a poder concentrarnos, ¿no? Entonces, lo primero que uno busca es el bienestar de las personas con que trabaja. Segundo, que es muy importante tener una conexión emocional con las personas antes de empezar cualquier actividad académica. Esto es lo que sostiene el CASEL, que es el centro más famoso de aprendizaje emocional. Entonces vamos a partir con un ejercicio que ustedes van a contestar y que además responde algunas preguntas que hicieron. ¿Cómo uno puede hacer? Primero, la primera conexión que en general uno hace es preguntarle a las personas en qué estado emocional llegaron, qué emoción los visita hoy, ¿no? Porque las personas pueden llegar en distintos estados emocionales, ¿no es cierto? Un niño puede estar muy angustiado porque su mamá está enferma, otro puede estar muy angustiado porque su papá perdió el trabajo, otro puede estar tenso porque le están haciendo unos exámenes médicos, otro puede estar contento porque se novió recientemente. Entonces hay distintas emociones. Conocer las emociones de los otros de alguna manera nos acerca. Siempre que sabemos algo más de alguien, estamos más cerca de ese alguien. Y aquí uno parte como con las capas de la cebolla, algo que sea poco amenazante y que las personas puedan compartir sin mayor problema, pero que les permita hablar de emociones. Entonces les voy a pedir que en el chat escriban con qué emoción llegan hoy día acá, ¿no? Pueden incluirse las panelistas también, la Marcela, los de Macor, qué emoción están teniendo. No las vamos a leer todas, es importante que pongan de dónde vienen, pero yo voy a hacer un mini trabajo con dos o tres de las emociones que están puestas o que estén puestas para poder enseñarles un modo de trabajar las emociones. Este emocionario es del CASEL, que fue elaborado por el Centro de Educación Emocional de la Universidad de Yale. Ya está, es uno que que no es para niños de básica, evidentemente, pero sí es para niños de séptimo y octavo hacia arriba, ¿no? Porque tiene algunas palabras que pueden ser muy complicadas. A ver, entonces los invito a escribir en el chat. Desde el chat, Nevita, te indican que se encuentran con curiosidad. También señalan estresada, desmotivada, viva, inquieta, expectante, nos dice Elizabeth. Leila nos dice agradecida. Optimista nos indica Carolina. Bien, yo los voy a invitar ahora, los voy a invitar a que alguno me conteste, pero quiero decir que está en la libertad de expresar emociones y de no expresar emociones, ¿no? La verdad que en el desarrollo emocional uno sabe que esto es un continuo y que el niño tiene derecho a expresar sus emociones, pero también tiene derecho a guardárselas y que uno no tiene que ser intrusivo y tiene que estar esperando, digamos, que a través del clima el niño se vaya
motivando a aprender. Quiero preguntarle a la que está agradecida, ¿por qué está agradecida? ¿Quién es? ¿Quién está agradecido y por qué? Vamos a esperar que nos indiquen por el chat por qué están agradecidas. Vamos a esperar su respuesta. ¿No le Te la podemos ver indico. la cara? En este momento no. Ya. Bueno, entonces a lo mejor le voy a preguntar a ti misma, Marcela, ¿qué emoción te visita hoy? Para Hoy poder hacer día, el... ¿Ah? hoy día también me encuentro agradecida ¿Ya? ¿Por qué estás agradecida, Marcela? porque la oportunidad también de conocer otros profesionales de la región de Valparaíso también me abre otras oportunidades y también me desafía. Agradecida por compartir en este momento esta instancia de formación con un equipo, con tu presencia también, y eso me lleva a señalar un estado emocional agradecido. El agradecimiento es una virtud muy importante y se caracteriza, en general caracteriza a personas que son capaces de mirar lo positivo y no solamente mirar y decirlo. Las personas agradecidas en general contribuyen mucho a un buen clima escolar y hacer ejercicios de agradecimientos puramente, no solamente este que es de conexión, sino a quién uno tiene que agradecer y a quién uno le tiene que agradecer puede ser un ejercicio que mejore muchísimo el clima emocional escolar. Las buenas personas son siempre agradecidas, ¿no? Y son más capaces de superar la adversidad porque son capaces de mirar los recursos que tienen, quienes los apoyan, quienes los acompañan. Esto que estoy haciendo yo, no, primero le vamos a preguntar a la Carolina, ¿cómo te encuentras tú? ¿Cuál Hola, es tu estado Neva. emocional? Hola. Yo hoy día me siento optimista y enfocada también, optimista porque veo que poco a poco empezamos a sumar a más personas. Para nosotros de verdad es súper importante esta instancia de poder invitar a todas las comunidades educativas, empresas, público-privadas, a que sepan que para nosotros es súper importante promover el desarrollo de las competencias socioemocionales porque tenemos la convicción de que esa es la clave fundamental para mejorar los procesos futuros de desempeño laboral, empleabilidad y un montón de factores que están asociados a esta misma dimensión. Entonces, de verdad que estoy súper enfocada, que todo salga súper bien hoy día, esperanzada de tener a muchos más seguidores, de causar ahí, de aportar con un grano de arena para todos ustedes y que de verdad esta instancia esté llena de experiencia y de aprendizaje enriquecedores para todas y todos ustedes. Así que en Bueno, esa emoción me encuentro en hoy día. muchas gracias. El optimismo es pariente muy cercano de la esperanza, ¿no es cierto? La que constituye un aliciente y nos dota de una cierta dosis de irrealidad en el sentido de emprender grandes proyectos de los cuales a veces la gente pesimista, que es su opuesto, tiende a arruinarnos las expectativas, ¿no? Decía Seligman que el optimismo es la variable más importante de la salud mental, ¿ya? Y especialmente en estos tiempos de pandemia, poder insuflarle a los niños optimismo de que van a ser capaces de terminar sus carreras, de que van a ser capaces de encontrar un trabajo, de que van a encontrar amigos, este optimismo que energiza y que en los adolescentes es muy importante porque es contagioso el optimismo, así como el pesimismo es horriblemente contagioso cuando dicen, no, esto nos va a resultar, se nos va a caer, no vamos a poder, ¿no es cierto? Finalmente, esa gente que, como dice la gente, tira para abajo, tira para arriba, es muy importante. Y nosotros tenemos que creer, cada uno de nosotros optimistamente en nosotros y en los demás y ayudar a los otros y poder construir
proyectos comunes. ¿Ah? Esa es la manera de formar buenas personas. Y aquí les explico en qué consiste esta técnica. Yo estoy tomando lo que dice la Marcela, lo que dice la Carolina, y podría tomar mucho también de lo que dice la Leila y la Michelle, de ciertas características. Pero junto con retroalimentarlas a ellas y decirles que qué bueno que tengan estas características y que positivas son para su grupo, trato de hacer una generalización que va más allá. ¿No? ¿Por qué es importante la gente optimista y por qué la gente pesimista puede ser bastante tóxica algunas veces en algunos proyectos o en algunas cosas? Y en general se dice que se busca a la gente optimista para emprender tareas, ¿ah? Y en los mundos del trabajo. La sensación de que cuando tienes un problema lo vamos a poder solucionar. Esta técnica que se llama el señalamiento no es una interpretación, es una técnica psicoeducativa para promover el desarrollo de las emociones que se consideran más positivas para el aprendizaje, para la construcción de climas y para la construcción de una convivencia. Podríamos estar, no sé si tú... Teresa y Soledad, ¿quieren hacer alguna aporte a este ejercicio que desgraciadamente no pudimos ver las caras de los chiquillos y la profesora? Buenos días, Neva, y buenos días a todos. Sí, fíjate que estaba pensando que tú decías lo importante que es conectar con desarrollar las emociones positivas porque eso irriga el cerebro. Nos hemos contado también que toda acción que educativa va construyendo cerebro. ¿Sí? Y los adolescentes, si bien no tienen esa explosión de aprendizaje que tienen los niños pequeños, todavía su cerebro es muy plástico y están haciendo podas sinápticas, ¿no? Entonces, en la medida que mantenemos el tema emocional en primera línea, ellos van a ir desarrollando esas conexiones y manteniendo esas conexiones con el lado cerebral que irriga el lado positivo. Entonces me parece tremendamente central. Ahora, como estamos en un periodo difícil, creo que también es importante que puedan conectar con las emociones que los tienen, ¿no? Aproblemados y que las puedan compartir. Entonces también podemos hacer señalamientos en el sentido, claro, ¿no? Como reflejar, quizás más que señalar, cuando nos dicen, no, estoy, qué sé yo, cansado porque hemos trabajado, claro, ¿no es cierto? Cansa mucho estar tanto tiempo, por ejemplo, frente a las pantallas y poder como conectar con ellos con aquello que les pasa, porque eso nos va a ayudar a que se sientan vistos y nos va a ayudar a estar más cerca y a todos vamos a ir teniendo experiencias compartidas, quizás no soy la única que estoy cansada, ¿no? O sea, el poder compartir estas experiencias difíciles también, o más desagradables también, va a ser un aporte al clima, ¿no? También si alguien viene triste porque le pasó algo, alguien murió, ¿no es cierto? Poder como acompañar eso, que tenga un espacio para poder decirlo y decir es importante cuando pasan estas cosas difíciles, ¿no es cierto? Poder tener alguien con quien conversarlo, porque una pena compartida es la mitad de la pena, ¿no es cierto? O sabes que tengo un libro que te podría ayudar, y al día siguiente podemos preguntarle cómo sigue. Entonces también eso creo que es relevante de acompañar, para que los niños no sientan que solo tienen que decir las cosas buenas, porque necesitamos jóvenes que sean conectados, ¿no? Que se conecten con su experiencia, sean estas positivas o sean estas más desagradables y más difíciles, y con eso ayudarlos a ir integrando las experiencias que les ha tocado vivir. Y eso nos va a Muchas ir acercando. gracias, Sole. Vamos. Voy a pasarle a la Tita la batuta a ver si quiere agregar algo a lo que han dicho los demás. No te oigo, Tita. A la Tita le decimos Tita de cariño porque trabajamos mucho tiempo juntas, ella es Teresita Marchán. Sí, Ahora, gracias, Sole. yo no los veo, así que, oye, me gusta mucho esta partida porque yo creo que tú dejas muy claro, Neva, de que el aprendizaje socioemocional es experiencial. Esto no es hacer clases teóricas sobre los temas, es vivir experiencias que nos ayuden a tomar conciencia de este mundo emocional que tenemos y cómo este es parte de nuestra vida y de nuestro aprendizaje también.
nos vincula con la conexión emocional, con la importancia de los vínculos con los demás. Un lindo ejercicio para partir. Claro, bien, muchas gracias. Esto también es para mostrarle que somos un equipo de trabajo, ¿no? Y que un grupo siempre enriquece y da distintas aristas, ¿no? A un mismo problema. Y eso en el grupo va produciendo desarrollo de la empatía en todos los miembros del grupo, porque se activan las neuronas espejo, va favoreciendo la alfabetización emocional, que es ir empezando a usar un lenguaje emocional, y va ayudando a entender la causalidad emocional, que hay ciertas cosas que nos pasan, que nos producen ciertas cosas, y ciertas otras cosas que nos pasan y que no nos producen otra cosa. Pero ya eso lo iremos viendo en el desarrollo del webinar, Marcela, pero queríamos ser coherentes con nuestro modelo teórico y, como dice la Tita, parte por entender que el aprendizaje es experiencial. Aquí hay una cantidad de información, como el señalamiento, como la centración en lo positivo, como el papel de las emociones, como el papel de la causalidad emocional, de la alfabetización emocional, pero está ligado a una experiencia concreta que no es difícil de realizar y que se puede hacer online y en vivo y en directo, ¿no? O sea, tiene esa gran virtud. Ciertamente es más entretenido en vivo y en directo, pero en fin. Ahí vamos, Marcela. ¿Tú me querías Neva, hacer Ahora, una pregunta? sí, yo quería agregar una cosa, Neva, porque tú hablabas de lo conceptual que se puede agregar. Y entre las preguntas que salieron cuando llenaron su formulario, era que nos refiriéramos a este modelo del ruler, que también es del Cassell y que también está ligado a este emocionario del Yale. Entonces, para poder también alimentar este ejercicio, contarles que el ruler trabaja un poco con esta tabla de las emociones, en el sentido que ruler es un acrónimo, ¿no? Las 5 R's de la palabra ruler, que está en inglés, tienen un significado. La R tiene que ver con reconocer la emoción, que es lo primero que hicieron ustedes al enfrentarse a esto, decir, a ver, ¿cómo me encuentro yo? Miramos hacia adentro, nos conectamos, reconocemos la emoción y comprendemos en la siguiente letra. La U de understanding es comprender, ¿no? Understanding en inglés, comprender en español. Comprendemos qué es lo que nos puso así, qué lo puso a la Marcela agradecida, ¿no es cierto?, que tiene a las participantes también agradecidas o cansados o desgastados. Luego podemos etiquetar y ver cuál de todas estas palabras que están aquí, o quizás otras que también surgen o que tenemos en nuestro repertorio, podemos etiquetar, ¿no? Y la L de ruler es labeling, que es etiquetar o nombrar, ponerle nombre a esa emoción que estoy sintiendo. Entonces, lo siguiente que hacemos es ayudarlos a ponerle un nombre, lo que tú llamabas como aumentar la alfabetización emocional, de aumentar las palabras que tenemos para referirnos a las emociones. Lo siguiente es poder expresarlo, ¿no? Aquí no pudimos hacerlo con las participantes, pero ellos afortunadamente en sus salas de clases pueden hacerlo con los estudiantes y invitarlos a que expresen sus emociones. Y la última, que tiene que ver la R, tiene que ver con la regulación. Ruler, la última R de regulación. Cómo yo regulo esta expresión emocional, tanto en lo conductual o en la verbal, ¿cierto? Porque está bien expresar las emociones, pero es importante ver cuándo, cómo y con qué intensidad se hace, de manera que sea un aporte en mis actividades y en mi desempeño cotidiano. muchas gracias, Soledad, Teresita y Neva, por esta comprensión dialogada respecto de lo que estamos observando y a partir de esta pregunta que hemos dialogado junto a otros profesionales. De hecho, desde Vallenar nos indicaban la importancia que tiene sus palabras en términos de incorporarlas dentro de las prácticas. En esa línea, en esta oportunidad, queremos entonces preguntarte a ti, Neva, ¿por qué es importante la educación emocional en esta etapa del ciclo vital? Te voy a contestar bien desde lo personal, porque yo me acepté participar en este proyecto porque sé la importancia que tiene la adolescencia en la definición de las trayectorias vitales de las personas, ¿no? Y porque pensé que la educación
técnico profesional era como un pariente olvidado, ¿no? Que no nos preocupábamos mucho de ella porque hay bastante, ya está habiendo bastante material para los niños de básica, hay material para niños de media, pero lo hacíamos en el rango de la educación científico-humanista y no en la técnico profesional. Y me pareció apasionante partir con un primer proyecto en esta línea, en un grupo que muchas veces está más desfavorecido en las oportunidades de desarrollo socioemocional, ¿no? Entonces me pareció, porque en la adolescencia se define como una etapa primero de moratoria psicosocial. Es un concepto bastante antiguo que plantea Erickson, que es una etapa en que uno, la sociedad no le pide ser productivo, no le pide mantenerse, todavía lo mantienen, y que uno tiene que pensarse a sí mismo. Es un periodo en que uno tiene mucha libertad de opciones de hacer distintas cosas, ¿ah? En que uno empieza a abrir horizontes, o sea, es una etapa en que todo es posible. Yo sé que los adolescentes se sienten a veces mucho menos libres que nosotros, pero son mucho más libres que nosotros, ¿no? Yo ya no puedo ser Sor Teresa de Calcuta, aunque me gustaría, porque eh, ya he avanzado mucho en la vida, tengo 4 hijos, tengo 10 nietos. ¿Cómo podría irme a Calcuta a atender, ni a Haití a atender a los estos? Entonces, la verdad es que las posibilidades de elecciones se dan mucho en esta etapa de la vida, pero para elegir bien es necesario conocerse bien y pensarse. Hay un desarrollo progresivo de aptitudes. La Sole nos hablaba de la poda sináptica, ¿no? Sabemos que lo que no usamos en la adolescencia tiende a desaparecer. Entonces tenemos que lograr mantener ciertas aptitudes emocionales que son importantes, ¿no? Tenemos que lograr mantener emociones positivas. Sabemos que es una etapa en que hay un nuevo desarrollo y que hay gente que tiene cambios importantes en la adolescencia. Me acuerdo de una paciente que estuvo en un grupo con nosotros y que después del paso por el grupo se definía como una ex tímida, ¿no? Porque desarrolló la posibilidad de externalizar sus emociones, de atreverse a expresar sus opiniones, a tener asertividad o sea, y ayer veía un capítulo de esta serie del niño con autismo que se llama, ¿cómo se llama la serie? No la veía hace tiempo. Disability, ¿Atípico? Atípica. No, ¿no es cierto? Atypical y el protagonista estaba en primera, es una serie que les recomiendo para entender a los adolescentes como diferentes, ¿no? Y él tenía mucha dificultad para hablar en público y como buena persona que tiene Asperger había siempre tenido muy buen rendimiento y había tenido las mejores notas, pero aquí lo juzgaban por su habilidad para expresarse y él no era capaz, y en la primera sesión no fue capaz. Y hay un manejo mundial de la profesora para lograr hacer este movimiento a que él se atreva. Y la felicidad de él cuando llega a superar esta dificultad de expresión emocional, entonces nosotros entendemos que en el aprendizaje emocional todo lo que se puede aprender se puede enseñar, pero que hay como en todas las cosas hay que saber cómo enseñarlo. Y este es el sentido del aprendizaje emocional. Si me pasas la anterior, por favor, eh, porque quería centrarme en otras cosas que pasan en esta etapa. Primero, hay la elección de amistades, ¿ya? Y las amistades son muy definitivas en la definición de identidad a esta edad. Las amistades que uno hizo a esta edad, uno las recuerda como importantes, las amistades
te muestran aspectos de sí mismos, reconocen tus talentos, reconocen tus virtudes, te muestran mundos. Así uno tiene amigas con las que va para las librerías, en otras que va para comprarse zapatos, en otras a que va al cine. O sea, cada persona te muestra un mundo diferente, pero también te muestra una parte de ti mismo. Y así como hay gente que saca lo mejor de ti mismo cuando eliges bien los pares, hay gente que saca lo peor de ti mismo. Y uno sabe que este es un riesgo que hay en la adolescencia, ¿no? Que los niños, a veces niños que han sido bastante, de conductas bastante internalizantes, vale decir tímidos, y que no se expresan mucho, llegan a la adolescencia y se embarcan con un grupo de pares que los desvía a una cosa que es bien mala para ellos, ¿ah? Porque sacan lo peor de sí mismo, porque se segurizan y porque los niños tímidos no son capaces de repente decirle que no al alcohol, a las drogas, y entran en un mundo donde para ser aceptados tienen que hacer. Entonces uno dice, bueno, en realidad desarrollar la asertividad en esta etapa es muy importante, ¿ah? Y reflexionar sobre qué te aporta la gente con que tú te rodeas y qué le aportas tú a las personas que tú te rodeas. ¿Eres una persona que eres tóxica o que eres beneficiosa para los demás? La búsqueda vocacional, ¿no? No, si aquí los niños tienen que buscar, ya en general aquí ya han elegido un área, pero ¿cómo van a desarrollar esa área? Si en una pyme, si en una fábrica, si en una industria, si en la metalurgia de no sé qué, o en la gastronomía, si en la pastelería, o en el restaurante, en fin, ¿no? O en un colegio hay una búsqueda porque es una etapa de definición de la identidad. Y eso necesita tiempo para pensarse y actividades pensadas para pensarse. Y de repente, en un momento, a uno se le prende la ampolleta y uno dice, ah, no, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo otro que yo quiero hacer. Y eso supone un tiempo tranquilo y para pensarse. Pero además se elige pareja. Y a veces los niños ponen más tiempo en la elección de la zapatilla que en la pareja que van a tener. La pareja, igual que las amistades, pero más que las amistades, te define y hay que pensar si esa persona tú la vas a poder hacer feliz y si ella te va a poder hacer feliz a ti, si te va a llevar por un buen camino o te va a llevar por un mal camino. Tenemos que alertar a los jóvenes lo que significa la violencia en la pareja. Muchos de nuestros jóvenes han vivido en ambientes de violencia intrafamiliar y tienen riesgo de normalizar que eso es así. Y cuando hay evidencia que cuando hay violencia en el pololeo, después hay violencia en el matrimonio. Los jóvenes son bastante idealistas y tienden a pensar que van a cambiar a sus parejas. Todos cuando nos enamoramos creímos que íbamos a cambiar a las parejas y que con nuestra mediación maravillosa iban a transformarse en las personas que no habían podido ser porque el ambiente no los había dejado ser. Sí, ciertamente hay un grado de influencia, pero cambios así en 190 grados, si el señor era desordenado y tú eres muy ordenada y a veces la gente se elige por las diferencias máximas, ¿no? Tú puedes elegir a alguien muy enojón porque tú tienes dificultad para expresar tu enojo. Y entonces cuando haces eso, pero después tienes que convivir con el enojo de esa persona y si a ti no te... Entonces el principio de diferencia máxima para elegir pareja no es un buen motivo, ¿ah? Es necesario pensar, ¿no? Y darse tiempo. Y aquí tenemos moratoria psicosocial, porque no hay hijos y entonces uno puede, si no le gusta la pareja, puede cambiar más fácilmente. También es un periodo de independencia de los padres y entonces los niños se quedan sin guía, sin rutas, no tienen ganas de que sus papás los guíen y una parte importante de esta independencia pasa por la dependencia de los padres y por la dependencia de modelos importantes. Marce, cuando me queden 5 minutos me avisas, ¿ah? Pásame la otra transparencia. En esta etapa se consolida el concepto de sí mismo. Uno empieza a hacerse una narrativa, a contarse un cuento acerca de quién uno es, porque es así. Y en esto los otros y los profesores juegan un rol muy importante. O sea, pensar qué les decimos a los niños sobre ellos. Hemos visto en otras áreas de la educación un cambio importante. Los profesores después de la pandemia
han empezado a tomar conciencia de lo importante que es el juicio que ellos emiten sobre sus alumnos, y uno ve cómo van diciéndole cosas positivas y escribiendo cosas positivas y ayudándolos a encontrarse, y eso significa poder mirarlos, ¿no es cierto? Bueno, es una etapa de toma de decisiones, es una etapa de definiciones morales. Uno hace una elección de un marco de valores, con cierta autonomía de los padres. Entonces, si el papá era eh, comunista, el niño le puede salir de Renovación Nacional, ¿no? Y si el papá era evangélico, el niño decide entrar a los Opus Dei. Hay una autonomía de los valores de los padres, dentro de los cuales los igual. Y es importante no hacer elecciones por oposición, sino por convicción. Si uno no reflexiona, es muy posible que haga como por convicción. Ahora, decía así, que hay 4 características de la adolescencia que me gustaría contárselas muy brevemente. Eh, bueno, hay otra tarea importante de la adolescencia que no puse, que es la tarea de abandonar la infancia. Sí, es tema difícil, dejar el osito, dejar la figura así, aceptar un cuerpo que es diferente, este cambio en lo físico y en lo moral que supone poder despedirse de una etapa que es importante y despedirse bien, ¿ya? Y por eso en todas las culturas existen ritos de iniciación y ritos de cierre, ¿ya? Y es bueno pensar también en algún ejercicio emocional con los niños, qué significó la infancia para ti, qué modelos fueron influyentes, qué te dejó, porque como dice la Rosa Montero, la infancia es la casa que habitas el resto de tu vida, ¿no? Eh, y entonces emerge la adolescencia, dice Siegel, que es el más positivo para mirar la adolescencia. Un buen libro que debería estar en todas las bibliotecas del profesor es el de Siegel, que lo podrías poner en el Tormenta Cerebral, un gran libro sobre la adolescencia, porque no tiene esta mirada tan desesperanzada que tienen la mayoría de los libros. Que dicen horror, trate de resistir y de que pase esto. Él dice, sí, es una tormenta cerebral, pero los adolescentes tienen 4 características maravillosas que si las guardan hasta la vida adulta van a tener vidas adultas felices y productivas y van a pasar bien por eso. Primero, la búsqueda de novedades, ¿ya? Les gustan las cosas nuevas. Una película nueva, un taller nuevo, una actividad nueva, algo que hacer, algo que sea desafiante, ¿ya? Y se las buscan. Me acuerdo de unas niñitas que yo veía de una población que les gustaba mucho la idea de viajar y no tenían la más remota posibilidad en esa etapa de desarrollo y se juntaban una vez a la semana a viajar. Entonces decían, ya, la próxima semana vamos a ir a París. ¿Ah? Y entonces leían de París y hablaban y se tomaban un café y iban al museo y cada una decía qué cuadro le gustó. Sí, qué cosa más maravillosa, una amistad. Estoy segura que esas niñitas que ahora deben ser adultas andan viajando por el mundo, ¿ah? Porque todo eso que son los mismos posibles deja un rezago. Búsqueda de la novedad. Y entonces, ahora en eso, yo que tengo hartos reparos para la educación en línea y para la tecnología, hay que reconocer que el Google nos ayuda, ¿ah? Que uno puede mandarlos a buscar y hacer y qué novedades hay y cómo se hacen los videos y cómo se hacen los videojuegos. Y un niño de pronto puede descubrir que tiene una feroz habilidad para hacer videojuegos, ¿no es cierto? Entonces, esta búsqueda de después es una etapa de profunda implicación social. Si siempre el cerebro social ha sido importante, a esta edad queremos tener amigos y queremos tener amigos con los que nos funcionemos bien, ¿no? Eh, y se implican y se comprometen con su grupo de fútbol y se comprometen con el grupo de skate o los que están en un grupo musical.
se nos acaba de morir el baterista de Rolling Stone, que empezó a los 18 años a tocar batería con su grupo, y ese compromiso constante. Si se mantienen este nivel de implicación social, ayuda mucho, porque hay un aumento de la intensidad. Todos sabemos que los adolescentes son intensos y que la regulación emocional les cuesta un poco. Cuando están enojados, no están enojados, están furiosos. Y cuando están enamorados, están enamoradísimos. O sea, hay una intensidad emocional y te cuentan y no sabes lo que me pasó. O sea, realmente la implicación, la intensidad emocional, que uno trata de bajárselas, pero no hay que tratar de bajárselas tanto para que no lleguen a ser unos adultos aburridos y pesimistas. Y hay una exploración creativa a soluciones diferentes, ¿no? Y a veces no lo formamos. El otro día una niñita me decía que estaba desesperada en la universidad porque no le daban ninguna pauta. Le decían, haga tal cosa, ¿ya? Pero no le decían cómo, ni cuándo son los paradigmas. A los niños les gusta que uno estimule su creatividad, ¿ya? Y mantener la creatividad los va a mantener activos. Y en lo técnico, pero todos sabemos que es necesario estar completamente al día para llegar a ser alguien, porque todos los días pasa algo nuevo. Sale un nuevo material de construcción, sale una nueva pintura, sale en la gastronomía sale la Thermomix, en fin, van saliendo miles de aditamentos los cuales hay que estar al día, y entonces uno aprendió, miren, a trabajar con las casetas en el computador, y después con los disquetes, y después con los pendrive, y después con el drive, y entonces ahí vamos exigiendo lo que es bueno para el cerebro porque lo ayuda a mantener la plasticidad cerebral. Y esto es una cosa que pasa en esta etapa. Coincide este lanzamiento, esto con un lanzamiento del Ministerio de Educación del programa de educación emocional, que nos llena de felicidad, porque cuando nosotros partimos trabajando en educación emocional, nos cerraron las puertas en las narices varias veces, diciendo que en realidad lo importante era el aprendizaje académico, que a uno lo juzgaban por el aprendizaje académico, y poco a poco nos hemos ido convenciendo que no solamente para prevenir los problemas emocionales que se surgen en estas etapas, sino que para ser mejores personas, la educación emocional, pero también para que aprendan, que hay una sincronía entre los dos aprendizajes, pero eso lo irán viendo después la Teresa y la Sole. Te devuelvo el micrófono para que sigas con las otras dos exponentes. Muchísimas gracias, Nevita, por responder a esta pregunta y además celebrar que esto está en sintonía con algunas preguntas que nos hacen en nuestro chat, específicamente el jefe o la jefe de UTP comunal del DAEM Santa María, en donde esperamos responder con tu respuesta frente a la necesidad de conocer elementos prácticos para abordar diferentes experiencias con los estudiantes, y que mejor con estas 4 características de la adolescencia. En ese sentido, queremos invitar a Teresita Marchant a responder la siguiente pregunta. ¿Cómo definirías la educación emocional y qué dimensiones abarca? Invitamos entonces a abrir el micrófono. Hola, hola. Hola, Teresita. La educación emocional, ¿y qué formación debieran tener nuestros alumnos? ¿Qué dimensiones abarca? A ver, el desarrollo socioemocional, tal como lo fue mostrando Neva, es un concepto muy amplio. El desarrollo
tiene relación con temas como la autoestima, con la resiliencia, con el clima social escolar, con los vínculos, con el apego, con la empatía, con la autorregulación, con la convivencia. Y también tiene que ver con ayudar a cada alumno a armar su proyecto de vida. Y también tiene que ver con cómo se maneja desde la escuela, desde el liceo, la relación familia-escuela, los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, cómo se maneja el tema de la violencia escolar, cómo se manejan las crisis esperadas y no esperadas, cómo se manejan crisis actuales, crisis comunitarias, crisis nacionales o mundiales como el COVID, cómo se maneja la prevención y el manejo del estrés en alumnos y profesores, que se nos ha hecho tan evidente ahora. Aquí en la imagen ustedes pueden ver un barco, cada uno estamos en el propio barco, a veces barcos muy distintos, a veces un barco más frágil, a veces un barco más potente, pero desde ese barco tenemos que ir trabajando nuestras destrezas. Dado que son tantos los temas del desarrollo socioemocional, muchos autores han intentado ordenarlo en grandes categorías. Por ejemplo, el Centro CASEL, que Neva mencionaba, que es un centro que existe desde hace muchos años, desde el año 68 hasta el día de hoy. El programa BASE, que es un programa de bienestar y aprendizaje socioemocional que desarrolló Neva con un equipo, y esos nos definen grandes áreas, como de acuerdo a CASEL, el proceso de aprendizaje socioemocional lo definen como adquirir las habilidades para reconocer y manejar las emociones, para desarrollar el cuidado y la preocupación por los otros, para tomar decisiones en forma responsable, para establecer relaciones positivas y manejar situaciones desafiantes de manera efectiva. Si nosotros nos vamos al programa BASE, este programa que elaboraron Neva y un equipo, ellos se basan en el desarrollo de 5 habilidades socioemocionales centrales: el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Y ellos decidieron, es un programa el que ellos tienen, que está creado para alumnos de tercero a sexto básico, centrarse en el desarrollo de 10 competencias emocionales, que ellos las definieron como: queremos desarrollar lenguaje emocional, queremos profundizar en la conciencia de sí mismo, en la conciencia de los otros, en las competencias prosociales, en la autorregulación. Queremos profundizar en la solución pacífica de conflictos, en el optimismo que salió ya temprano hoy día, en las habilidades de comunicación, en la integración social, en la ética emocional. Y por lo tanto, uno debiera en cada liceo de la educación media técnico-profesional preguntarse cuáles son las necesidades socioemocionales de los alumnos de tercero y cuarto medio. ¿Qué es lo que necesitan ellos? O sea, yo creo que los programas de desarrollo socioemocional tienen que responder a las necesidades locales. A lo mejor en una comunidad el tema de la violencia es mucho más importante que otros. En otra comunidad puede ser el tema de la motivación. En otra puede ser la violencia y autorregulación con adultos, no solo con pares. O sea, cada liceo va a tener sus propias necesidades. Y es importante que uno vaya definiendo en cuáles competencias socioemocionales
se quiere poner énfasis en este momento que volvemos de una época de pandemia con un tiempo interrumpido y por lo tanto, ¿en qué aspectos vamos a poner el énfasis? ¿Lo vamos a poner en el clima social escolar, como colegio, nos vamos a poner como escuela, como liceo, un tema de trabajar en mejorar el clima social? ¿Nos vamos a poner como tema manejar la autorregulación? ¿Nos vamos a poner como gran tema la resolución pacífica de conflicto? Y por lo tanto, eso que una vez que esté definido, nos hace posible ver en qué tenemos que formar a los alumnos y por lo tanto a los profesores. Este proyecto, por ejemplo, nosotros lo vamos a centrar justamente en ver y recoger cuáles son las necesidades de los liceos técnicos profesionales de la región de Valparaíso y tratar de responder con cómo capacitamos a los docentes para que puedan trabajar esos temas con los alumnos. Y aquí vuelve el tema que nos planteaba la Neva al principio, el tema de que todo aprendizaje emocional es experiencial. Tenemos que buscar metodologías, tenemos que buscar maneras de hacerlo en las cuales no entreguemos teoría, sino que compartamos experiencias junto con conocer la teoría y que nos enriquezca y que nos permita saber, digamos, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si ustedes revisan los temas que se mencionaron, son temas que tenemos todos los días y por lo tanto lo que estamos haciendo es tomar mayor conciencia de ellos y buscar mejores formas de trabajarlo. El desarrollo socioemocional no es algo que se agrega a lo que las escuelas tienen, es algo que las escuelas tienen y que se busca perfeccionar. Muchísimas gracias, Teresita, por responder esta pregunta y señalar las fuentes y referencias que nos han estado consultando desde el chat, desde las diferentes regiones del país, porque son múltiples los profesionales que están participando en este webinar. Y destacar, por cierto, lo que tú indicabas como parte de las referencias sugeridas, el programa base de aprendizaje socioemocional para implementarlo en nuestras prácticas pedagógicas. Y también señalar lo que tú has indicado, los acentos que vamos a adoptar en nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Y por supuesto nos dirigimos a Soledad López de Lérida, puesto que queremos conocer por qué es importante que los profesores desarrollen competencias socioemocionales y cuáles serían las competencias centrales. Muchas gracias, Marcela. Cuando uno piensa hablarle al público que hoy día vino, que se inscribió, que se está enterado de este webinar, que tuvo la motivación para inscribirse y para asistir y para estar acá, sabe que tiene la mitad del trabajo recorrido, si no más, digamos, porque probablemente aquí los profesores que están hoy día son personas interesadas por el desarrollo de sus estudiantes, altamente comprometidos con su trabajo, que hacen esto de fortalecer el vínculo. Entonces, lo interesante es poder conectar con sus experiencias de por qué ellos han estado y han favorecido esta relación con sus alumnos, poder compartir las experiencias con otros. Y hoy día, como decía la Tita, quizás nosotros vamos a estar dando un poco de marco teórico que explica por qué están haciendo lo que posiblemente los profesores de hoy día están haciendo y que ojalá lo puedan compartir y ser ejemplo para sus compañeros de trabajo y para otros en la institución. Los profesores, Marcela, y todos los que hoy día nos escuchan, son la piedra fundamental para el aprendizaje de los alumnos. Lo que sucede, el aprendizaje se da en la sala de clase y el vínculo es como el vehículo principal, ¿no? Se sabe que tiene que ser un aprendizaje significativo, pasa por un vínculo relevante. Cuando a los niños, por pequeños que sean y por esponjitas, como decimos, de los niños pequeños que están en su plena hervidero sináptico, que dice Cyrulnik, a pesar de eso, si tú los pones frente a una pantalla a aprender un idioma, no lo van a aprender, ¿no? Porque necesitan una relación significativa. Es la relación la que permite que el aprendizaje se dé. Es como
Y por eso nosotros hemos centrado, no solo aquí, sino que también hemos estado escribiendo, ¿no es cierto?, libros, para poner al profesor en el centro, y nos parece que es central la diferencia que él hace. Todos ustedes tendrán la experiencia de recordar un profesor que fue aquel que marcó su trayectoria escolar, aquel que hizo una experiencia cristalizadora, que les permitió creer en ustedes, sentir que con ese profesor se aprendía o se podía llegar más lejos, o que fue clave en definir su identidad, que hablaba Neva hoy día de la identidad. Los profesores competentes, ¿cierto?, emocionalmente, se nutren de un espacio que permita este despliegue de competencias. Entonces, Teresita nos hablaba, ¿no es cierto?, de los contextos. Vuélveme a la atrás, por favor. Hablaba de los contextos que son importantes, porque es en esos contextos en que el profesor puede sentirse como pez en el agua, ¿no es cierto?, para desplegar sus propias competencias emocionales. Entonces, es algo que por un lado uno desarrolla, pero si el ambiente, como ha sido los últimos años, se vuelve tremendamente desafiante, por supuesto que nos cuesta más desplegar nuestras competencias emocionales. Entonces, como tenemos que primero tratar de generar estos ambientes en que se puedan desarrollar esas competencias para que los profesores las puedan desarrollar. Pero los profesores son a su vez el medio que permite crear estas condiciones para que los niños puedan desplegar sus competencias, ¿no? Y entonces ellos generan estos climas positivos donde se pueden favorecer el aprendizaje. A veces lo permite la institución escolar, y a veces son microclimas que se desarrollan en las salas de clase. Y entonces cuando uno sabe, cuando uno tiene un hijo que le toca un buen profesor, ¿no es cierto?, uno dice, uy, me tocó el profesor, ¿no? Porque sabe que esa diferencia, ese personaje puede hacer una tremenda diferencia en cómo se va a desarrollar un alumno, ¿no? O uno sabe, o los alumnos más grandes, cuando pueden elegir, ¿no es cierto?, los ramos, saben con cuál profesor quieren quedar, ¿no es cierto?, con cuál es mejor estar, porque se identifica un buen profesor. ¿Por qué? Porque un profesor competente motiva el aprendizaje, cree, ¿no es cierto?, en sus alumnos, tiene expectativas positivas de lo que los alumnos pueden hacer, son un modelo, o sea, actúan en sistema de modelo para los alumnos, no solo les dicen, hemos hablado de la importancia que es la experiencia, o sea, no es solo lo que le dice, lo que le transmite en términos de contenido, sino que le modela lo que se espera del alumno. Y las personas aprendemos por esta capacidad de las neuronas espejos, y quizás cuántas más que van a ir surgiendo más conocimiento ahora que sabemos mucho más del cerebro, permiten que este modelaje uno lo interioriza, y los niños aprenden quizás experiencias que no habían tenido en su hogar o en experiencias escolares anteriores, entonces las aprenden con un profesor que les muestra cómo es relacionarse de una buena manera, cómo es aprender, cómo es disfrutar con el aprendizaje. Y en estos tiempos que corren, ¿no es cierto?, de la pandemia, que yo sé que también han preguntado mucho en los formularios, los profesores permiten elaborar esta experiencia, ¿no? Los profesores son quienes ayudan a hacer esta integración de lo que han vivido, si pueden conversar sobre cómo han estado en este periodo de pandemia, si han tenido la posibilidad de tener quizás interacciones uno a uno, o de estar presente, ¿no? Si es el cumpleaños de alguien, ¿cierto?, poder mandar un mensaje o hacer una retroalimentación especial de un trabajo que fue particularmente difícil o trabajoso para un estudiante, ¿cierto? Ellos están ahí cerca y permiten, ¿no es cierto?, que en este periodo de crisis puedan funcionar, como diría Cirul y Barudi y tantos más que trabajan en resiliencia, como tutores de resiliencia para los alumnos. Recuerdo esta carta de Camus, que es Premio Nobel de Literatura, que luego de recibir el Premio Nobel le escribe a su profesor, agradeciéndole lo que significó para él, ¿no es cierto?, que él fuese su profesor. Si no hubiese sido por ese profesor, todos nos habríamos perdido a Camus, ¿no? Y no habríamos tenido esa grande obra, y quizás nos perdemos de muchos otros, ¿no?, porque no han existido suficiente Germain, se llamaba el profesor, Germain o Germain, ¿no? Entonces, necesitamos ser esos profesores que crean en los alumnos y les permitan encontrar sus trayectorias de vida. Como él, hay muchísimos más, ¿no? Peñac también era un pésimo alumno, pero hubo un profesor que logró motivarlo en la escritura,
y también, ¿no es cierto?, ahora es un gran favorecedor de la lectura en todo, promotor de los derechos del lector. Entonces, hay muchos ejemplos, y muchos ejemplos más cotidianos. Estoy seguro que si les diéramos la palabra, Marcela, aquí habrían un sinfín de experiencias de profesores que han generado la diferencia en la vida de sus alumnos y les han permitido salir adelante. No a todos ganar el premio Nobel, ¿no?, pero no es necesario. Simplemente hacer una diferencia en su familia, en su entorno, ¿no? Y a veces uno siembra semillas y esas semillas crecen en el tiempo, ¿no? Y a veces hay efectos que uno no los ve, pero la confianza de que lo que ustedes hoy día están construyendo con sus alumnos en algún momento florece, ¿no es cierto?, en algún minuto a los alumnos, a uno u otro alumno, despierta una habilidad. Y para eso es importante conocer los estudiantes con los que trabajan, ¿no? Conocer el contexto del que vienen, a veces conocer un poco más de sus historias, a veces creemos que un estudiante no está poniendo de su parte, ¿no es cierto? Pensamos que, y cuando de repente conectamos con lo que ha sido su historia, con sus trayectorias escolares anteriores, uno se da cuenta y se permite ver que en realidad lo que ese estudiante necesita es otra cosa, ¿no es cierto? O necesita un apoyo adicional, y uno puede movilizar redes. Entonces, poder conocer desde viendo bien a los estudiantes para saber qué es lo que le podemos ofrecer. Porque un profesor que es competente emocionalmente, finalmente va a adecuar la educación para lograr el mayor potencial de sus estudiantes y generar un clima en que permita que eso pase en todos sus estudiantes. Entonces va a poder tomar decisiones, como dice ahí, curriculares distintas. Si yo entiendo que estamos en una pandemia y que estamos todos súper ansiosos, yo voy a tratar de disminuir probablemente los contenidos, que es lo que se ha hecho en la previsión curricular, pero voy a evaluar menos cantidad si es que es necesario evaluar, voy a quizás cambiar las metodologías de evaluación, porque si yo estoy ansioso, me va a costar más aprender, ¿ya? Eso es parte del desarrollo cerebral, ¿no? Cuando la gente está con altos niveles de ansiedad, aumenta el cortisol, y el cortisol bloquea los aprendizajes. Entonces, si eso está preponderando, yo no puedo partir una clase aumentando, por ejemplo, la ansiedad de los estudiantes, ¿no? Diciéndoles que vamos a ver cómo lo van a hacer, porque esto que no tienen práctica, y si no han hecho la práctica, entonces quién sabe cómo les va a ir, ¿no es cierto?, más adelante, porque no han tenido la posibilidad. Entonces yo lo único que hago es agregar ansiedad y estrés al alumno. El alumno va a bloquear las posibilidades de aprendizaje, en vez de si creo y confío en sus capacidades, y ofrezco y construyo desde su recurso, por ejemplo, desde la competencia, o bien hago actividades para calmar, ¿no? Ayudarles, enseño a respirar, ¿no es cierto? Podemos hacer algunas respiraciones más profundas que llegan hasta el abdomen, las ralentizamos, nos vamos calmando, ¿no es cierto? Y con un espíritu más calmado, ¿no es cierto? O podemos poner otros recursos que los mismos alumnos puedan traer, a algunos les podrá ayudar la música, a otros les ayudará. Entonces, ayudar a los niños, a los jóvenes a buscar formas de calmar su ansiedad de manera que los niveles de cortisol bajen y puedan aprender. Pero entonces un profesor competente sabe, ¿no es cierto?, que tiene que construir primero ese entorno antes de buscar ir, ¿no es cierto?, con el contenido, y tienen que buscar los mejores medios. Es un total artista, un profesor en ese sentido. Me pasa la siguiente. Hablábamos de transmitir las expectativas positivas, porque cuando yo creo en el otro se siente visto y el otro siente que es competente para hacer eso que uno está diciendo de él. Esto surge un experimento social hace muchos, muchos años atrás, de Rosenthal y Jacobson, y hablan de este efecto Pigmalión, ¿no?, donde se le decía a los profesores, mire, en este grupo usted tiene estos niños que son brillantes y fantásticos, ¿no es cierto?, y a estos otros no les fue tan bien en la prueba. Y estos niños estaban asignados en realidad al azar, en esas categorías. Y finalmente los niños rindieron según las expectativas que se les habían comunicado al profesor en inicio del año, ¿no? Entonces los que se les había dicho que eran estupendos, que les iba bien, rindieron mejor. ¿Por qué? Porque el profesor se dirigía más hacia ellos, lo que ellos concluyen, se dirigían más hacia ellos, ¿no es cierto?, les hacían más preguntas, les daban más tiempo para contestar, ¿no es cierto?, les buscaban, no le aceptaban respuestas más o menos, sino que buscaban que dieran la mejor respuesta porque habían altas expectativas hacia ellos. Entonces se sabe que tener altas expectativas hacia la gente mejora el desempeño de sus estudiantes. Si yo creo que en realidad por el contexto en el que viene, de las familias que viene,
no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Eso va a funcionar como profecía autocumplida. La gente que siente que no confían en él y que no, le decimos que no aprende, que es un desordenado, que hasta cuándo, ¿no es cierto?, empieza a actuar en función de ese mensaje que yo le voy mandando. Entonces es importante que los alumnos reciban de nosotros expectativas positivas, particularmente en esta etapa de la vida que ya están tan cercanos a salir al mundo laboral, ¿cierto?, que confíen en ello, que sienten que van a ser capaces, porque es difícil hacer un tránsito, ¿no? Estos cambios de una etapa a otra son difíciles para ellos y la van a enfrentar mejor si se sienten competentes. Los profesores, por supuesto, que aquellos profesores que son competentes, los alumnos saben que están interesados en su trabajo, muestran pasión, ¿no es cierto? De alguna manera hay una gana y se transmite ese entusiasmo que el profesor tiene, y uno nota eso en la calidad del trabajo, en la forma en que lo expresan. Los niños muestran ese amor que el profesor, o sea, reconocen ese amor que tienen por su... Y cuando eso trata de una carrera ya más en dirección a tu interés, ¿no es cierto? Eso es tremendamente relevante, ¿no? Porque ese profesor puede ser un modelaje para ti y te puede entusiasmar con aquello que hace, de manera que tú digas, esto sí es realmente lo que yo quiero hacer en la vida. Un profesor que se conecta con los estudiantes va a reconocer sus intereses y sus talentos. Aquí como no podemos hablar de todos los temas, aquí hay un señor Robinson que habla del elemento, cómo nosotros tenemos que buscar ayudar a los jóvenes a encontrar su elemento, aquello que hacen bien, pero en aquello que tienen pasión de hacer. Y que en realidad la educación debería ser tratar de que cada alumno saque lo mejor, lo que viene a hacer en este mundo, ¿no? Para aquello a lo que vino, y nosotros seamos catalizadores en ese sentido. Tenemos, como dice Neva muchas veces en exposiciones anteriores, tenemos que procurar que Alexis Sánchez no sea un Pablo Neruda ni un Pablo Neruda Alexis Sánchez. O sea, si Alexis Sánchez tiene talento para el fútbol, vamos a potenciar su talento del fútbol, ¿no? No nos vamos a esforzar en que escriba tantas poesías, basta con que las aprecie, ¿no es cierto?, en términos lingüísticos, pero lo que vamos a fortalecer sus competencias en donde él tiene fortaleza. Lo mismo, ¿no es cierto?, Pablo Neruda, si lo hubiéramos puesto a hacer más deporte, ¿no es cierto?, y lo hubiéramos valorado por su capacidad deportiva, y no le hubiéramos dado el espacio, hubiéramos confiado, le hubiéramos pasado los libros que necesitaba, ¿no es cierto?, para desarrollar ese talento lingüístico, nos habríamos perdido a Pablo Neruda, tendríamos nosotros nuestro premio Nobel, así como que a mí está, ¿no? A mí no me interesan tanto los premios Nobel en realidad, pero son ejemplos emblemáticos, ¿no es cierto? Y lo que queremos en el fondo es que cada uno se sienta, como yo alguna vez les dije aquí en este seminario, como pez en el agua, ¿no? Como que se sientan que están en su medio. Y entonces eso a veces implica que el profesor tenga que conocer los intereses de los estudiantes, aunque no sean los intereses de él. Si fue el partido ayer, ¿no es cierto?, de la Católica o del Colo-Colo con la Calera, no sé quiénes jugaron este fin de semana, ¿no es cierto?, poder estar al día de eso y poder involucrar a los jóvenes o si hay una particular serie de la que están viendo, ¿no? O sea, como estar al día con lo que es la juventud, ¿no? ¿Qué es lo que están trabajando? ¿Dónde se están? ¿Cuáles son sus medios en los que están? Y poder hablar en su lenguaje. Y entonces ellos se van a sentir más cercanos y va a ser más fácil motivarlos, ¿no?, desde sus propios intereses. Bueno, y van a ayudarlos ¿no es cierto?, a entender los conflictos como una oportunidad de aprendizaje, van a sentir que esta posibilidad que nos dio la pandemia, si bien ha sido un tremendo desafío, también es una posibilidad de crecimiento. Podemos crecer de estos elementos difíciles y que cuando hay un problema es una posibilidad para crecer, y cuando es un error es un profesor, ¿cierto? Es una posibilidad de salir adelante, y del error, ¿no es cierto?, dicen los científicos basan en un ensayo-error, ¿no? Y tienes que ser tolerante a equivocarte, a frustrarte, a que no era la solución, y bueno, buscar otra respuesta, otra hipótesis, ¿no? Y a veces del error sale una gran respuesta, ¿no? Como lo puede ser Cristóbal Colón no venía a América, ¿no? Y mira tú lo que vino a descubrir, ¿no? Iba a la India, y de los errores surgen, ¿no? Surgen vacunas, surgen un montón de... ¿cuántas veces se equivocó Edison antes de hacer una ampolleta? Si se hubiera frustrado y lo hubiera dejado a la mitad,
No tendríamos, quizás no estaríamos hoy día hablando a través de Zoom. O sea, la perseverancia, motivar a los alumnos a continuar, a mantener el esfuerzo. Me gustaría hablarles ahora de las competencias que están en la lámina siguiente, porque tú me preguntabas también, pues, ¿cuáles serían las competencias? ¿Por qué el profesor es importante y cuáles serían las competencias que nosotros tenemos? Estamos en el proceso de identificar y de conversar y de comunicarnos con, desde los trabajos, desde los institutos de formación, qué es lo que consideran que son las competencias más centrales y desde lo que dice la literatura. Hoy día, y pensando en este webinar, consideramos que hay 3 competencias centrales que nos gustaría como compartir con ustedes, entendiendo que muchas de ellas son base, como lo es la empatía, por ejemplo, de las habilidades socioemocionales, y que probablemente en este periodo de pantallas, pandemias, pantallas, distancia social, las hemos ejercitado un poco menos, y por eso las ponemos hoy día también en primer lugar. La primera es la empatía, que tiene que ver con sentir con. ¿Sí? La empatía es aquella capacidad que te permite sentir con otros. Y para muchos autores esta es como, la llaman el diamante, ¿no? O la piedra angular, o lo central, ¿no? Esta capacidad está a la base del resto de las competencias socioemocionales, te permite darte cuenta, tomar conciencia, como dice aquí, de las emociones del otro. Entonces te permite percibir sus sentimientos, cuáles son sus necesidades, cuáles son los intereses del otro, porque lo que hacen los estudiantes que a nosotros nos genera molestia o no entendemos, encontramos que están desmotivados, ese comportamiento que nos es problemático, a la base tiene una necesidad. El estudiante hace eso porque hay una necesidad que está insatisfecha, ¿no? Y un profesor que es empático va a quizás poder sintonizar con lo que ese estudiante necesita, y al responder a esa necesidad, ese estudiante, ¿no?, posiblemente pueda cambiar su comportamiento. Entonces yo sintonizo y resueno, porque hay distintos tipos de empatía, pues Marcela, yo puedo hacer una empatía cognitiva, y yo puedo, ¿no es cierto?, pensar, entender lo que le pasa al otro, pero yo puedo entender lo que le pasa al otro y ser tremendamente malvado, ¿no? Ser casi psicopático, porque claro, yo sé dónde te duele y te puedo hacer doler, ¿no? Entonces no basta con la empatía, la empatía cognitiva, hay que tener una empatía emocional, donde yo entonces puedo saber lo que tú sientes, ¿no es cierto? Y conectarme con esa emoción, y podemos llegar incluso más allá a la preocupación empática, me preocupo por lo que tú sientes, porque me importas, ¿no? Y como me importa, incluso puedo ir más allá y tener un acto de compasión, ¿no? Que es cuando la compasión es poder empatizar y sintonizar con el otro, pero me mueve el sufrimiento del otro, entonces hago algo para intentar disminuir el sufrimiento, puede ser la autocompasión, puede ser en mí mismo, o en la compasión hacia el otro, hacia los demás. Entonces vamos, ¿no es cierto?, como desarrollando esta empatía, que son señales. Yo le puse ahí la imagen de un radar. Para otros la empatía es como un radar social, ¿no? Tú sabes, ¿no es cierto?, con lo que te estás encontrando. Entonces es como ejercitar este radar. Todas estas competencias emocionales, como dijo, me parece, no recuerdo bien si Neva o Teresita, son habilidades que se pueden desarrollar, ¿no? Todo lo que se puede aprender se puede enseñar. Entonces tenemos que ejercitarlas. Y no las hemos ejercitado. Muchos dicen que esto de las pantallas hacen que estemos menos empáticos, porque no nos estamos viendo a los ojos, por ejemplo. Poder escuchar el tono de voz y ver a los ojos y todas las claves no verbales son tremendamente centrales para la empatía. Entonces, a veces las pantallas se piensa que están dificultando este desarrollo de la empatía en nuestros jóvenes. Y asimismo, como la capacidad de regulación, ¿no? Es muy difícil controlarse con estas maquinitas que nos entregan dopamina. Vean el documental de redes sociales, ese que dice cómo nos ofrece dopamina, y entonces tu cerebro va como sintiendo recompensa, y cuesta mucho regular, ¿no es cierto?, el parar, ¿no es cierto?, es decir, necesito descanso, necesito tiempo de relación con otros, necesito regularme. Anda a quitarle tú un aparato a un niño joven, ¿no es cierto?, las rabietas que les vienen, ¿cierto?, porque genera esta sensación
de un poco a veces hasta de adicción a los aparatos. Entonces tenemos que ir enseñando a regular las emociones, a regular los pensamientos, a como podemos desarrollar la empatía, podemos regular más lo que decimos, porque vemos cómo sufre el otro, ¿no es cierto? O lo que el otro necesita, en vez de decir solo lo que yo se me plante por delante, ¿no es cierto? Que hace mucho daño. Entonces, ayudar en esta capacidad de autorregulación. Y los profesores, por supuesto, necesitan una capacidad de autorregulación tremenda. Sí, debe ser una de las profesiones que más requiere capacidad de autorregulación, porque estás con muchas vidas adentro de tu sala, donde están pasando muchas cosas, a veces conflictos, ¿no es cierto? Y tú tienes tu objetivo y quieres llegar a un lugar y a veces no logras, ¿no es cierto? Porque las circunstancias que están. Entonces, no puedes mandarte a cambiar, porque estás ahí a cargo de ese grupo, ¿no es cierto? Entonces tienes que regular lo que a ti te pasa, tu estado emocional, para poder compartir lo que quieres y transmitir, ¿no es cierto?, el aprendizaje a tus alumnos. Entonces es una tremenda, entonces hay que buscar las maneras de manejar el propio estrés, ¿cierto?, de generar elementos de automotivación, de buscar metas personales, y para los alumnos también, ¿no es cierto?, estas metas académicas que implican una persistencia para alcanzar. Y la tercera que me gustaría comunicarles es la de comunicación, en donde también se ha visto, por supuesto, afectado en este periodo que hemos estado más aislados en casa, y los jóvenes con esta tremenda necesidad que tienen de contacto social con otros y que la hemos visto privado, y lo han hecho a través de estos aparatos. Necesitamos volver a hablar, necesitamos volver a comunicarnos, ¿no? A que aumenten los espacios de conversación en la familia, en los recreos, ¿cierto?, no mediados por estos aparatos, en las salas de clase. Qué bueno que los alumnos conversen, ¿cierto? Y entender que todo comportamiento humano, verbal o no verbal, está comunicando. Si un niño no habla o no quiere comunicar algo, da una señal. Si un niño habla demasiado, también da una señal. Comunicación son señales que un profesor, ¿no es cierto?, va leyendo esto. No es solo lo que el niño dice además, o lo que el joven dice, sino también cómo lo dice. Y quizás en esta comunicación lo más central es promover, no solo hablar, que es lo que hemos hecho nosotros todo este rato, y quizás yo ya me voy a callar, es escuchar, ¿no? Es tener las orejas, porque nos dieron 2 orejas y una boca, y eso tiene que tener algún significado, ¿no? Porque tenemos que estar más atentos no solo a lo que decimos, sino estar atentos a escuchar. Eso, Marcela, quizás podríamos escuchar las preguntas que nos han hecho. En sintonía de lo que tú señalas, muchísimas gracias, Sole, por abordar por qué es importante que los profesores desarrollen competencias socioemocionales, señalando la relevancia de la motivación, de las expectativas positivas que cada profesora debe transmitir, conexión y vínculo con sus estudiantes, destacando además sus intereses, por cierto, las competencias y habilidades que tienen nuestros estudiantes. Y en esa línea es que entonces ya nos encontramos en esta parte final de nuestro webinar, y para ello queremos hacer algunas preguntas que nos han hecho desde el formulario como también por el chat a nuestras panelistas. Vamos entonces a comenzar con la primera pregunta dirigida a Neva Milicic. ¿Cuáles son los principales desafíos para la enseñanza media técnico-profesional y para las competencias socioemocionales en contextos de pandemia? Uy, esa pregunta es para un webinar entero, pero en fin, vamos a intentar. Lo primero, en razón de lo que hemos visto en el chat de los profesores, es decir, que el primer desafío es tratar de recuperarnos los profesores, ¿eh? Los profesores estamos muy desgastados emocionalmente porque hemos estado sometidos a tensiones familiares, todos hemos estado
encerrados, nos han faltado los vínculos, o sea, todo lo que nos sucede no es solamente problema de nuestro trabajo, sino que de una sensación de amenaza, hemos perdido familiares, hemos tenido amigos enfermos, o sea, hemos tenido una serie de tensiones. Ahora, en el campo de la docencia hemos tenido que reinventarnos, nos hemos encontrado con alumnos que están más regresivos, más difíciles, más complicados, con muchos problemas familiares, entonces ha sido una sobrecarga emocional que nos dificulta y es normal que estemos cansados, ¿no es cierto? Es normal que estemos agotados y tenemos que aprender formas de descansar. Les voy a recomendar un libro que yo creo mucho en la lectura como una cosa que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada, o sea, el dejarse espacios libres para tranquilizarse, ver y descubrir bien qué te pone bien y qué te pone mal, ¿ya? Por ejemplo, a mí me pone mal tantas horas de pantalla, entonces yo sé que no puedo hacer más que una determinada cantidad de horas de pantalla y por fascinante que sea el programa que me pongan por delante, no lo tomo porque no me hace bien, ¿ya? Entonces uno tiene que definir qué y quiénes lo ponen bien. Hablar con determinadas personas, con determinados amigos, me hace bien. Escuchar música me hace bien. ¿Qué tipo de música, no? Porque, qué sé yo, había una persona en una casa que le decía a una chiquilla, ¿cómo se va a mejorar su papá con esa música que escucha, que es música tan triste? El papá escuchaba música clásica, pero eso es lo que le hacía bien. A lo mejor a ella le hacía mejor escuchar los corridos, escuchar música mexicana, en fin, cada uno sabe y uno... ese es un buen ejercicio para hacer con los niños también, pero con uno mismo. ¿Qué me pone bien y y qué me pone mal? ¿Qué puedo dosificar de lo que me pone mal? ¿Y qué puedo incrementar de lo que me pone bien? Si me pone bien salir a caminar, mirar los árboles, tejer, en fin, cada cual tiene una vía de escape. A mí leer y ver películas, por ejemplo, porque encuentro que cuando uno se mete, sale un poco de la trama de las dificultades propias y se mete en las dificultades del otro, se relaja, ¿no? Entonces, buscar, este es un buen, tener espacios de descanso y de descontaminación. Hay amigas que a uno les sirven mucho para la descontaminación temática, porque lo sacan de las obsesiones en que está metido, ¿no es cierto? Em, Hay gente que se pone bien escribiendo. Ahora, si uno está muy angustiado, uno tiene que pedir ayuda. Para eso se evitaron los remedios, para eso se inventaron. Hay gente que está tomando antidepresivos, hay gente que está tomando ansiolíticos. Si te da una crisis de pánico, tienes que tomar remedio, para eso se inventaron. Si estamos muy sobrecargados desde las emociones, hay que darse el tiempo para buscar qué te puede ayudar a recuperarte en ciertas situaciones. Eh, entonces, eso sería un tema importante en la pandemia. Segundo, creo que es importante la educación emocional porque tal como lo planteaba Tere y Sole, la educación es un largo camino que los niños recorren junto a nosotros y que tienen que encontrar espacios de experiencias emocionales positivas que arme una memoria escolar positiva para uno y para los otros, ¿no? Esta posibilidad de hacer ritos, ¿no es cierto?, de cercanía, ritos de encuentro, esto que decía la Sole de mirar, escuchar, mirar qué es lo que el niño le pasa o la niña le pasa y poder atender a esas necesidades. No olvidarse nunca lo importante que son las palabras. Lo que le decimos a los niños sobre ellos es tremendamente importante, lo que uno, porque forma parte después de lo que uno se dice a sí mismo sobre sí mismo. Uno le da mucha importancia y no se acuerda, pero los alumnos se acuerdan perfectamente y se encuentran contigo y te dicen, ¿te acuerdas cuando me dijiste que? Y tú uno decía, uy, pero qué
qué bueno que se lo dije, pero ni siquiera me acuerdo. Pero para las personas lo que uno les dice sobre ella es importante. Y en ese sentido, no me cansaré de decir que la retroalimentación explícita, lo más explícita y lo más descriptiva posible de las fortalezas de los niños, de las cosas que pueden hacer bien, de las cosas que intuyes tú dónde va a estar su camino, es lo más importante. Disminuir la crítica y aumentar la retroalimentación centrándose en las fortalezas. Generar núcleos, nichos ecológicos donde la gente pueda desarrollar sus aptitudes. Hay muchos niños que llegan con nosotros a la educación técnica y a lo mejor tenían tremendas actitudes artísticas y uno podría hacer un taller de escultura, ¿no? Podría ser un taller de escultura en fierro. Los talleres, o sea, las actividades extraprogramáticas donde puedan desarrollarse los talentos de los niños son lo más significativo. A lo mejor para otro es la pintura, a lo mejor otra quiere profundizar en pastelería. Esto de conectarse con los intereses y generar espacios. Y para eso hay que escuchar a los niños, y esto me recuerda una profesora de Arica que le hizo escribir a todos sus alumnos de una escuela bien vulnerable, en que había niños del Sename, niños inmigrantes. Mi escuela en 100 palabras, hay que ser bien valiente, porque quizás que sale, pero uno puede hacer cuáles son tus expectativas, qué es lo que te gustaría encontrar, a dónde te gustaría. Yo parto muchas veces las actividades con los niños diciéndoles, descríbeme 10 cosas que te gustan y 10 cosas que te cargan. Y uno las comparte entre ellos y se hacen núcleos y a lo mejor por ahí va a salir un coro o va a salir una orquesta, va a ser uno que toca la guitarra, el otro que hace un grupo de folclore. Es decir, visibilizar los talentos de los niños, pero darles el nicho ecológico para donde puedan desarrollarlo. Entonces, bueno, esa lámina que nos mostró la Sole y que lo importante no siempre es el destino, sino que es el viaje, y el viaje de la historia escolar de un niño queda grabado en la memoria escolar, donde los habitantes internos son los profesores. Hay profesores que uno recuerda con inmenso cariño porque te señalaron caminos, te mostraron tus aptitudes, te permitieron desarrollarlas, y hay profesores que recuerda con gran amargura porque te desincentivaron, te trataron de mostrar de que tú no eras bueno para eso ni para nada. Entonces, queremos que pensar qué habitantes queremos poner en la cabeza de los niños. Devolver la esperanza en pandemia es un cuento central. La esperanza es un tema que nos alienta a seguir trabajando. Pero tener esperanza y saber descansar, ¿no? El arte y la ciencia de no hacer nada. Y cuando uno no está haciendo nada, le cae una solución maravillosa sobre la cabeza sobre cómo puede salir del pantano en que se encuentra. Muchas gracias, Marcela, y le dejamos las preguntas a los que siguen. Lamentamos no poder contestar todas las preguntas del chat, pero para esto es este proyecto. Nosotros vamos a hacer materiales y qué sé yo. Por ahora yo les aconsejaría también un libro mío y de la Verónica Gasmuri que se llama Psicoterapia de Grupos de Niños y Adolescentes, donde hay un montón de recursos que se pueden utilizar en el desafío educativo, así como en el programa base y también el programa Confiar en uno mismo. Son libros que deberían estar en toda biblioteca del profesor. Los profesores necesitan una biblioteca de estos temas emocionales para poder ir desarrollando el conocimiento, porque leer es un espacio de reflexión que te permite adaptar lo que tú tienes ahí a la realidad de tus alumnos. Esos 3 libros yo creo que sería importante de tener en la biblioteca del profesor de todos los colegios técnicos y profesionales del país. Muchísimas gracias, Nevita, porque además en el chat Victoria nos señala que en su liceo por segundo año
han desarrollado esta actividad que tú sugeriste, 100 palabras de la cuarentena, y la comunidad educativa nos indica que ha valorado mucho esa instancia. Así que muchísimas gracias también por darnos más sugerencias para compartir con las instituciones que hoy día nos escuchan. Conviértanla en Teresita, un libro. Diles que las conviertan en un libro, la impriman y que cada niño se quede con ellos para sentirse impreso es muy importante. ¿Ah? Es como, es como valorar y le va a servir a los papás para mirar el mundo emocional de los niños y las vivencias. ¿No? Y a los profesores para saber lo que pasa con sus chiquillos. ¿No? Maravilloso. Dile a la Victoria que la felicito. muchas gracias te da también por el webinar, por tu respuesta. Teresita, hay una pregunta para ti. Hay múltiples preguntas para ti, pero hemos seleccionado una en honor al tiempo. ¿Qué papel juega el equipo directivo en fortalecer en las escuelas un espacio educativo contenedor, seguro, motivador y creativo, tanto para estudiantes como para sus familias y ellos mismos? Te invito a seleccionar el micrófono. Bueno, yo creo que a través de lo que ya hemos escuchado, vemos de que las experiencias escolares están determinadas en gran medida por el clima social que los rodea, por los vínculos que establezcan con los profesores y que hagan que los alumnos se sienten valorizados o desvalorizados, por la interacción con los compañeros que los hagan sentirse aceptados o rechazados, por las oportunidades educativas que les permitan desarrollar sus talentos o hacerlos sentirse incompetentes. Y aquí el rol de los equipos directivos es fundamental, porque la escuela va a hacer no solo lo que pasa al interior de la sala de clase, sino que la escuela va a tener que ver con el clima social, con las actividades extraprogramáticas o talleres que permitan desarrollar o no otros talentos, va a tener que ver, digamos, con la formación continua de los profesores, en que vemos de que hoy en día con los grandes cambios que hay, los profesores necesitan más que nunca espacios donde uno pueda conocer cómo están en lo socioemocional, cómo están en el manejo tecnológico, cómo están, digamos, en qué áreas necesitan especial apoyo. O sea, nosotros junto con conocer las necesidades de los alumnos, tenemos que conocer las necesidades de nuestros equipos como equipo escuela. ¿Cuáles son los problemas y necesidades de los equipos directivos? ¿Cuáles son los problemas y necesidades de los equipos docentes? ¿Cuáles son las necesidades de los alumnos? Y los equipos directivos son los que van a dar curso a que esas actividades o esos apoyos se den o no se den en la escuela. Por lo tanto, el desarrollo socioemocional es muy importante de que se forme no solo a profesores individualmente, uno forma comunidades educativas. El clima social va a depender de todos, no solo del profesor al interior de la sala de clase. El profesor va a tener que saber vincularse con otros adultos. El profesor va a tener que saber vincularse con sus pares, va a tener que saber vincularse con los padres y apoderados, va a tener que saber relacionarse con sus alumnos, pero con muchos adultos, y muchas veces esa es un área tremendamente deficitaria en la formación inicial de los profesores. Nosotros tenemos como que saber, digamos, cómo ha sido la formación inicial de los profesores, qué ventajas, qué áreas tienen fuertes y qué áreas tienen débiles. Y por lo tanto, cómo vamos a manejar la formación continua. Los profesores, más que hayan tenido una muy buena formación inicial, que normalmente no la tienen en hacer
cómo entregar una educación integral, necesitamos hacer formación continua de profesores para darle fuerza y tener la posibilidad de ser comunidades educativas que están trabajando con un objetivo común, que es la formación integral de los profesores. Me gustaría como insistir que este trabajo en desarrollo socioemocional no es agregar algo a lo que ya tienen, que es mucho. La idea es tomar conciencia de lo que hacemos y tratar de hacerlo mejor. Y en eso el equipo directivo juega un rol fundamental dentro de las escuelas, y por lo tanto en desarrollo socioemocional tenemos que formar comunidades educativas, no solo profesores. Muchísimas gracias, Teresita, por tu aportación en la respuesta a esta valiosa pregunta que revela la importancia del liderazgo educativo. Y lo que tú acentúas, la formación inicial no es suficiente. Debemos entonces incorporar estrategias innovadoras de calidad e inclusivas en la formación continua para alcanzar estos objetivos que planteas en tu respuesta. A continuación, entonces, invito a Soledad López de Lérida a responder la siguiente pregunta que nos hacen desde la comuna de la quinta región, digamos. ¿Cómo asumimos el estrés producido por la carga adicional de trabajo que deben soportar nuestros profesores y profesoras en tiempos de pandemia? Qué bueno saber que viene de la quinta región, que es donde nosotros tenemos intención de aplicar el programa, y entonces vamos a poder trabajar mano a mano con esos profesores. Pero a todos los que nos están escuchando, Neva ya hablaba de la importancia del desgaste, porque también ella respondió sobre la pandemia, ¿cierto? Entonces es imposible pensarse la pandemia sin un desgaste para todos, porque esta crisis, que ha sido la pandemia, divide la vida de la gente en un antes y un después, ¿cierto? Antes de la pandemia y después de la pandemia. Esto se ha alargado mucho, entonces ya estamos como antes, durante y después. Entonces, esta tensión, ¿no es cierto?, de la pandemia hace que se genere una crisis en la que además es comunitaria, nos pasa a todos. No es como estas crisis que a veces, porque todos los colegios deben saber de crisis, porque en toda la formación vamos a tener tantas vidas, y en esas vidas pasan muchas cosas. Hay gente que se muere, ¿cierto? Hay padres que se separan, hay padres que caen en la cárcel, o sea, van a haber muchas situaciones de crisis, pero en esta en particular la vivimos todos. Entonces, no solo ayudamos a alguien que está en crisis, sino que nosotros mismos estamos en crisis y tenemos que ayudar a otros, ¿no? Entonces, es mayor la relevancia que decía Eva de poder mirarse a uno mismo, de como hace esta metáfora de la máscara de oxígeno de los aviones, que cuando la gente había en aviones o ves una película en avión, sale el sobrecargo, azafata o asistente de vuelo, ¿no es cierto? Y donde te explica si algo pasa con el oxígeno, si falta algo en el ambiente, póngase usted primero la máscara de oxígeno y luego ayude a quien lo necesita, ¿sí? Entonces es importante guardarse esa imagen para saber que primero tienen que ofrecerse el oxígeno a ustedes mismos, el oxígeno emocional, estar bien, desarrollar un autocuidado para poder ayudar a otros. Por supuesto, como decía Teresita, es central el rol que tienen las instituciones, esto no tiene que recaer solo en los profesores, pero también es nuestro trabajo cuidar de nosotros mismos, y en eso también somos un modelo para los demás, ¿no? Y tenemos que practicar lo que le queremos decir a los niños y a los jóvenes que hagan, ¿no? Que se cuiden a sí mismos, que aprendan a poner los límites, ¿cierto? Que digan que no. Bueno, eso mismo tiene que hacerlo el profesor, ¿no? Poner sus límites, cuidar su espacio, darse los oxígenos. No todos necesitan lo mismo, pero es importante que te puedas ofrecer espacios intencionados, porque el cerebro, en su sesgo hacia la negativo, va a tender a mirar lo que falta, la ansiedad, la preocupación, como un ejercicio de rumiación que estamos constantemente, ¿no? Viendo, y tenemos que nutrir este espacio del cerebro, este lugar del cerebro que va por la calma, que va por la tranquilidad, por todo ese rectángulo verde, quizás amarillo, que salían las emociones, y eso se tiene que intencionar, porque el cerebro automáticamente nos lleva a
a ver lo que nos falta, lo que no tenemos, lo que es el peligro, como un acto de supervivencia. Pero los animales, cuando no está el peligro y el león dando vueltas, simplemente se ponen a pastar y disfrutan. Los seres humanos no, porque los seres humanos pensamos cuándo va a venir el próximo león y cómo va a ser, y eso que pasó con el león anterior, qué pasó, entonces no dejas nunca que el problema se vaya y te pones a pastar. Entonces hay que aprender a pastar, ¿no? Saber qué es lo que te hace a ti desconectarte mentalmente, ¿no es cierto? Te pone bien emocionalmente y hacerlo regularmente. No te sirve, al animal no le sirve pastar una vez al mes, ¿no? Tienes que hacerlo, ojalá diariamente, y si no varias veces a la semana, en un tiempo intencionado para eso, y te pones de acuerdo con la gente que vive, así como te lavas los dientes todos los días, ¿cierto? Y no dirías, no me lo voy a lavar porque no tengo tiempo, tú respiras todos los días y te das el tiempo para respirar, ¿no? Y haces una respiración de 3 minutos, y eso te ayuda a liberar las toxinas del cerebro, te ayuda a calmarte y a restablecerte, y poder así ser alguien que ayuda a regular al otro, ¿no? Y entonces eres un corregulador de la otra persona. Pero eso entonces es bueno para ustedes y es egoísta, háganlo para ustedes, pero no es solo egoísta, es bien para los demás. Yo creo que eso sería como lo central de subrayar, ¿no es cierto? El tema del cuidado personal, del autocuidado, de darse tiempo. Neva ya dio hartas información al respecto. Quizás me gustaría como recalcar algunas otras estrategias que mencionaban que estaban buscando, y pensé también en las biografías, ¿no? Cómo hacer uso de las biografías, de poder contar gente que ha pasado por épocas difíciles o por circunstancias complicadas, o que en su ámbito de expertise técnica, ¿no es cierto?, es un modelo a seguir por cómo hizo el recurso, cómo hizo el camino. O sea, poder ocupar el elemento de biografías de personas que resulten inspiradores. Los niños tienen carencias, los jóvenes tienen carencias de figuras a las que admirar, ¿no? Entonces es importante, o que descubran gente en su entorno a quienes ellos admiran, ¿no es cierto?, para que puedan recoger cuáles son las cualidades de esas personas, porque tenemos que preocuparnos de este desarrollo ético de los estudiantes. Yo creo que es el mensaje que quisiera transmitirles, que no es solo formar alumnos competentes, sino que tenemos que formar buenas personas, ¿no? Buenas personas que hacen un buen trabajo, ¿sí? Pero no podemos saltarnos de formar a buenas personas, porque tenemos que ver qué personas le dejamos al mundo, no solo qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, sino qué personas le estamos dejando al mundo. Y en ese sentido creo que es tremendamente relevante poder poner toda esta, y recoger lo que decía José al principio de los ecosistemas, ¿no? De entendernos que somos, de que todos nos estamos influyendo mutuamente, y en ese sentido lo que ustedes hacen con profesores, nuestro programa tiene un impacto en 1000 alumnos, en 1000 estudiantes, ¿no? Pero en realidad lo impactante es lo que hacen ustedes. O sea, si nosotros podemos crear este programa para que usted impacte en esos 1000 y quizás a otros, porque no se pierde, ¿no? Sino que después tú lo heredas y lo sigues perfeccionando y lo adecuas mejor a tu forma y estilos de enseñanza, ¿cierto? Eso en el fondo va a tener repercusiones en los estudiantes actuales, en los futuros y en la vida de esos estudiantes con otros, ¿no? Y entonces va creciendo como una bola de nieve. Me gustaría terminar con un cuento, porque me imagino que ya estamos cerca de la hora. Hay un cuento que me gustaría leerle. Es un cuento de la India, anónimo, porque es lo que mejor para mí representa lo que ustedes hacen con los estudiantes. Los invito a todos a hacer este anciano. Dice así: érase una vez un anciano que durante 2 años caminó cada día desde el arroyo hasta la casa de su patrón, cargando agua en 2 grandes vasijas, unas vasijas que llevaba atadas a los extremos de un palo, este palo que lo aguantaba sobre los hombros. Una de las vasijas tenía grieta, entonces en el camino perdía gran parte del agua. La otra vasija no tenía grietas y podía transportar toda la cantidad de agua que había juntado en el arroyo. Durante 2 años, como lo es la educación técnica, ¿no? Durante 2 años esto siempre fue así. Y un día, la vasija que tenía las grietas le confesó al anciano que estaba muy avergonzada de su propia imperfección, que se sentía miserable, porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación. Estoy avergonzada,
le dijo la vasija, y me quiero disculpar contigo porque debido a mis grietas, solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor que deberías recibir. El anciano, ustedes le dicen compasivamente, cuando regresemos a casa, quiero que te fijes en las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. La vasija obedeció, y en efecto, vio muchísimas flores a lo largo del trayecto. Sin embargo, se sintió apenada, porque dentro de ella solo quedaba la mitad del agua que debía llevar. El anciano le dijo entonces, ¿te diste cuenta de que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello. Sembré semillas de flores a lo largo del camino por donde vas y todos los días las has regado y por 2 años yo he podido recoger estas flores. Si no fueras exactamente como eres, con tus virtudes y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza. Con este hermoso cuento, estimadas y estimados profesionales de la educación, panelistas, Teresita Marchán, Soledad López de Lérida, Neva Milicic, fue un gusto guiar este webinar de la Fundación Educacional Macor. Agradecemos a todos los presentes su participación en este webinar y los invitamos a conocer los programas que ofrecemos desde la Fundación Macor, accediendo a nuestra página web o enviando sus consultas directamente a nuestro contacto. Un abrazo inmenso y muy buenos días.